voy a dar comienzo de esta charla que tiene como temática el tema del scouting. Normalmente cuando se habla de scouting ya es directamente como usar el Longomatch o cualquiera de los software. El más utilizado es este. Y bueno, como este es mi canal, ¿no? Mis charlas, y yo aquí trato de hacer las cosas a mi manera, he decidido hace relativamente poco tiempo que voy a hacer una explicación un tanto caótica de lo que ha sido mi proceso desde que no hacía nada de scouting, luego pasé a hacer un montón, demasiado scouting, y ahora que estoy en una fase en la que, bueno, pues cojo la parte que me apetece del scouting, ¿no? Así que en principio van a ser una batería de ideas, una descripción del proceso que yo he seguido, en el cual os vais a ver identificados en algún punto. A lo mejor os choca algún planteamiento. Bueno, vamos a ver. Si os parece, voy a silenciar todos los artefactos, más que nada por los ruidos de fondo, y si entra alguien, pues perfecto, y si no, seguimos nosotros. Bueno, como os digo, la idea de la charla es daros ideas de proceso que yo he pasado para ver por dónde vais vosotros y para ver qué os cuadra y qué no os cuadra, ¿vale? Pero no es una foto fija de mi opinión de ahora, sino que es la opinión de diferentes momentos, de diferentes valoraciones que yo he hecho. E insisto, no es un curso de Longomatch y no nos basamos en el software ni en nada de esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, scouting puede ser una ventaja el tener al otro equipo en la cabeza o puede ser infoxicación, ¿no? Que es esto de que cuando te sienta mal tener tanta información en la cabeza, ¿no? Bueno, os voy a contar mi proceso. Una vez David Barrufet, que es una historia del balonmano, nos explicó que viendo lanzar a Krejcimar, que era el mejor extremo del mundo, por sus padres, por su historia, por sus piercings, pues él veía los vídeos en VHS y le ponía para adelante, para atrás, ahí en el sofá de su casa a las tantas de la madrugada, y luego consiguió amargarle la vida a este extremo tan bueno, consiguiendo a lo mejor pararle 9 lanzamientos o 8 de 8, o, digamos que tenía una superioridad muy grande. Bueno, entonces yo pensé, bueno, pues hay que hacer lo que hace este tío. Esto lo incluyo ya en mi forma de hacer. Os voy a hablar como entrenador, ¿vale? En mi punto de vista como entrenador de equipos. Y he pasado por un proceso de aprendizaje desde ese día, ¿no? Desde ese momento. Entonces, voy en plan rápido, son muchas ideas y a ver qué sale. Primero, yo puedo tener datos del equipo rival sin vídeo, por las estadísticas que están en la web, o oficiales, o las que pueda tener de otros, las propias de cuando nos enfrentamos, incluso dentro del mismo partido, evidentemente, y esto puede ser una planilla con lanzamientos a bolígrafo, luego puede ser más sofisticado, informatizado o como queráis, ¿no? Y luego hay datos que están con el soporte con el vídeo. Claro, aquí lo más rudimentario es tener apuntado en una libreta con el bolígrafo en qué vídeo, en qué minuto están los cortes. Luego haces un Excel. En el Excel ya puedes filtrar por jugador, por tipo de jugada, por extremo, pivote, tal. Luego vas a hacer una base de datos con Access donde incluyas también los vídeos. Ya os digo que este es el proceso que yo he seguido. Y luego al final terminas haciendo una aplicación colaborativa para poder estar en contacto con los protagonistas, ¿no? Para que no te quedes tú como entrenador con 50.000 acciones en una base de datos, sino que sea un proceso donde puedan añadir vídeos, cortar vídeos y filtrar datos y editarlos los propios porteros o quien nos interese, ¿no? Bien, ventajas de que haya un vídeo, pues que está el contexto, ¿vale? El contexto, cómo empieza la acción, cómo acaba la acción, qué detalles tiene la acción. El jugador estaba muy solo, el jugador estaba muy forzado. Esto en la estadística muchas veces no sale. La jugada llegó a ese extremo porque lo han buscado o porque buscaban al lateral y tras taponar el lateral finalizó en el extremo. Entonces, este análisis muy pormenorizado con la estadística no se puede hacer. Nos han metido 80 goles de contraataque, pero no sabemos si es tras pérdida de balón, por saque rápido, porque tienen un muy buen pase del portero, porque nosotros no estamos en una buena posición de disuadir el contraataque. Entonces, en el vídeo sí que vemos todos estos detalles. Por lo tanto, ya no es una cuestión de cantidad de datos, sino de calidad. La repetición, ver las jugadas varias veces, permite ir acumulando más detalles. A cuanto más veces la ves qué pasó con el armado, por qué tenía el balón agarrado así, ves si saltaba tal, si había más espacio, qué hizo el portero.
Y lo puedes poner a cámara lenta, que es muy interesante, hacer zoom, que es muy interesante, y tener varios ángulos. Esto del point of view, ¿no? De verlo desde tu sitio. Nosotros en el pabellón tomamos medidas para instalar varias GoPro y hacer que quedara cubierto, además del vídeo del pabellón, con cámara fija y cámara móvil, que quedara del extremo, del central y del otro extremo. Lo que pasa que no cabía, no daba el ángulo y entonces no lo hicimos. El año pasado en Sarriá-de-Ter creo que estaban haciendo este proyecto, ¿no? Bueno, son ideas que algunas han salido, otras no. Yo os lo cuento todo y no es poco. Desventajas del vídeo. El vídeo tiene desventajas y esto es la transferencia negativa, es la parte que no nos cuentan en los cursos. Primero, que hay amplitud en el ángulo visual, por lo tanto te caben muchos jugadores. No sé si habéis visto en YouTube, hay un vídeo o corría por Twitter de que en un tren, si tú vas en el vagón de tren y vas tapando cada vez más el ángulo de visión, la sensación de velocidad del tren es enorme porque los postes del tren te van pasando muy rápido. Sin embargo, cuando tienes un ángulo visual muy grande, como el que tienes desde la grada, entonces la velocidad, la sensación de velocidad es muy distinta. Parece que todo vaya muy lento, ¿no? Un avión desde el suelo se ve que va poco a poco y si estuvieras allí lo verías como una flecha, ¿no? Esto es muy relevante. El efecto sofá, que es, bueno, a las 2 de la madrugada, que es el horario entrenador con hijos, ante el ordenador y sentado y comiendo palomitas, pues es todo muy fácil y las valoraciones son a 80 pulsaciones o menos, ¿no? En la pista, ¿no? La repetición, como te permite acumular más detalles, te da la sensación de que todos esos detalles se pueden acumular también en tiempo real y es mentira. En tiempo real se puede distinguir un detalle que tú ya que tú ya conozcas, ¿vale? Tú, al haber visto 7 veces ese vídeo, conoces muchísimas cosas que luego en tiempo real no vas a ser capaz de identificar o no habrías sido capaz. Y lo mismo pasa con la cámara lenta y el zoom. Por lo tanto, nos pasa como el juez de línea que hacen este programa de polémica, que dan la repetición de la jugada 700 veces a cámara lenta, con zoom, con programas informáticos, con no sé qué, y todavía no se aclaran, ¿no? Si la pasaran una sola vez desde la visión que tiene el juez de línea, pues dirían, yo qué sé, no me he enterado, ¿me la puedes repetir, por favor? Y esto, digamos, que es una humildad que necesitamos para entender que en el vídeo se ve todo muy bonito y en la pista es todo muchísimo más difícil. Bien, ¿qué más? ¿Qué observamos? ¿Vale? Observamos solamente la localización del lanzamiento, ¿vale? Este es un problema que me he encontrado recientemente entrenando a algún portero. Estoy en un proyecto muy chulo de entrenamiento online de porteros y algunos analizan, pues el lanzamiento va abajo a la derecha. Esto parece un resumen muy arriesgado. Primero porque puede ser que no sea así, pero lo interesante es ver cuáles son las causas, cuáles son el contexto de la acción, ver si es una cosa que es extraña que se produzca o si es lo más normal del mundo, ¿vale? No ir abajo a la derecha es una información que no me aporta demasiado. En principio, como con jugadores muy básicos o con entrenadores muy optimistas, abajo a la derecha, y si te la paras ya es la hostia. Pero normalmente la situación es un poco más compleja. Entonces, el contexto, de dónde viene la acción, cómo viene de forzado el jugador, cuál es la oposición del portero. Si nosotros vemos en vídeo acciones como un portero alto y gordo que sale y nosotros somos bajito, pequeño y me quedo atrás, en principio es fácil que sea muy diferente lo que pase en tu partido a lo que estás viendo en ese vídeo. Luego observar las decisiones que toma el lanzador, ¿no? Este tío lanza roscas. Bueno, hay dos formas de lanzar roscas. Una es cuando el portero ha dejado libre ese espacio, está lejos del poste y por lo tanto yo lanzo una rosca. Pero hay jugadores que lanzan rosca aunque el portero se quede atrás. Entonces es muy interesante decir, este tío lanza roscas. No, 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 no. Este tío lanza roscas, pero solo si le sales. O este tío lanza roscas aunque te quedes atrás. Esta información es muy relevante y no se puede resumir a lanza roscas, o a mí no me gusta hacerlo. Y luego los patrones técnicos, ¿no? Sobre todo y más en base, los malos armados de brazo se tienden a compensar con la rotación de la cadera, ¿vale? Entonces, muchas veces el lanzamiento favorito de un jugador que arma mal el brazo, cadetes o incluso senior, es abajo a la derecha del portero, ¿vale? Porque si yo no puedo separar el antebrazo de la oreja, si yo no puedo
abrir el codo y ejecutar el armado que desee, porque no consigo hacer un buen armado de brazo. Entonces, al lanzar normalmente la inercia, como viene de la rotación del tronco en la cadera, lleva a que vaya abajo a la derecha del portero. Pero ese truquillo, con jugadores que ya jueguen un poco bien, en principio no nos sirve. En ese sentido, tú puedes ir viendo los pequeños matices disfuncionales de cada lanzador, que en algunos casos son enormes y en otros casos son pequeñísimos, evidentemente, sobre todo en élite, como es lógico, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo no es solo, a la vez de cuando estamos viendo acciones del rival, no solo verlas, sino clasificarlas por cuáles son sus favoritas, cuáles son las que hace en situación de estar forzado, las que hace en el primer oportunidad que tiene, las que hace cuando no tiene oposición, las que hace más repetitivamente, podríamos llamar acciones favoritas, identificables, es decir, que sean armados que el portero ya conozca, que sean situaciones que el portero conoce. Si el portero nunca se ha enfrentado a un lanzamiento de cuchara, pues aunque le digas que Sorandó lanza de cuchara, pues a lo mejor en la acción vamos muy lento porque no es identificable, ¿no? Y luego lo más importante es ir casándolo con la respuesta ganadora del portero. Entonces, en el scouting, como entrenador, muchas veces ya vas viendo cuál de los 2 o 3 porteros, o uno o ninguno, depende del equipo que te toque, cuál de estos porteros va a ser el que tenga ya más predisposición a tener ventaja en esa acción. Yo soy partidario de decidir qué portero juega en el calentamiento del partido, porque ahí estoy viendo si tiene ese pequeño margen de acierto o si está un poco más lento y pesado de lo necesario, ¿no? Decido en el último momento, pero durante el vídeo y durante el scouting yo ya sé que si tengo a fulanito que no le meten nunca vaselinas y un extremo que lanza vaselinas muy mal, pues en principio esto casa y en mi cabeza ya lo tengo claro, ¿no? Más mi proceso, ¿no? ¿Qué acciones nos interesa analizar en vídeo? Todas. Pues yo os recomiendo que las no anecdóticas, porque suceden muchas veces o porque valen un partido, ¿no? Una falta directa con el tiempo parado no es anecdótica porque ocurre muy poco, 0, 1 o 2 veces por partido, pero muchas veces decide el marcador final. Entonces, este tipo de acciones, aunque pasen una sola vez, me interesa tener un análisis de esto. Y por otro lado, si hay un extremo que un día fue convocado y lanzó una vez, esto en principio es información que no es relevante, que no va a tener un peso muy grande en el partido. Por lo tanto, lanzadores que tengan muchos lanzamientos, probablemente que metan muchos goles y en las situaciones más repetitivas posibles o más cruciales, como es el caso de los lanzamientos de golpe franco directo. Y luego hacer un análisis priorizando el entorno estable. El entorno estable significa el no tener oposición. Hay muchas formas de detener un lanzamiento de 9 metros por parte del defensor. Se puede quedar atrás, puede ir al blocaje, puede salir, puede impedir que lance, podemos hacerle un 2 contra 1, podemos hacerle una mixta, un sistema de ayudas. Hay muchas formas de obstaculizar por parte del defensor un lanzamiento exterior, pero cuando el lanzamiento es solo ante el portero, ahí la defensa ya no puede intervenir más. Por lo tanto, en el scouting, para mí, empezaríamos con eso. Y los más destacables son los lanzamientos de 7 metros. Lanzamientos de 7 metros. Si tiene muy buen lanzador y tiene unos grandes especialistas en el lanzamiento de 7 metros, entonces para mí hay que darle esta instrucción a la defensa. No concedáis 7 metros y el portero probablemente ya no tenga que fijarse en los lanzamientos de 7 metros demasiado. Esto os lo voy a explicar luego, ¿no? Extremos también suele ser una situación bastante paradigmática y se parecen los lanzamientos de extremo bastante en todos los partidos, ¿no? Luego vendrían los pivotes, que en la forma de conectar, en la forma de girarse y la oposición ya tiene un poco más de diferencia. Los contraataques, lo que pueden tener de variable es qué jugador va a llegar al contraataque, un extremo, el otro extremo, el avanzado, depende si corto el balón o si me lo pasa el portero, puede ser un jugador diferente. Pero lo que está claro es que en cuanto llega el atacante contra el portero es un 1 contra 1 donde hay unas pautas y normalmente podemos descifrar cuáles son sus acciones predilectas y al final meteríamos el lanzamiento exterior independientemente de que a lo mejor la consigna para los jugadores sea no permitir el lanzamiento exterior.
Perfecto. Más cosas. ¿Cómo presentamos esta información a nuestros porteros? Hay varias formas. Una es no dar información. Esto puede ser un gran acierto, sobre todo si entendemos que el portero no sabrá utilizarla o que no tenemos una información buena. No he podido realizar un buen scouting, tengo 4 cortes mal grabados, o ese portero no está maduro, es su primer día, está nervioso o está enfadado. Entonces, a lo mejor es no dar ningún tipo de información. Oye, lo siento, no tengo ningún vídeo de ellos. Te haces el tonto, que además puede coincidir de que se te dé muy bien. Pedir que se la busquen los propios porteros. Oye, buscaros, ir a ver un partido de esta gente, buscaros en la web, tal, y que ellos se espabilen. Bueno, la gracia es que los metes dentro de que se busquen la vida. La desgracia es que pierdes el control sobre eso y, por lo tanto, los residuos de esta tarea, lo que ellos se lleven en la mochila de información táctica, de estrategia y de información psicológica, nosotros perdemos el control. Y si el portero tiene miedo porque se cree que no parará ni una, nosotros hemos pasado de intervenir aquí, ¿no? Mandar los cortes por mail o por WhatsApp, en el sentido de que se los puedan mirar a casa o antes de venir al entrenamiento. Esto es interesante. Hay un porcentaje importante que no se lo mira nunca. Y esto es iba a decir una putada. Mostrar y comentar el vídeo ya cortado en el entrenamiento entre todos. Esto es lo que yo más he utilizado, que es el de vemos el vídeo juntos, porque así influyo y digo, este tío parece muy bueno, pero en realidad siempre tira igual. Y como ya te lo estoy contando de esta forma, intento influirte no solo en lo técnico, sino también en lo psicológico. O digo, cuidado con este, cuidado que es muy peligroso, y en realidad es mentira. Lo que pasa es que es un jugador que lanza muchísimo y me interesa que tú tengas mucha confianza, ¿no? Y está el dilema de si, en un partido típico de liga que se juega en fin de semana, si damos esta información al final de semana para estar durante la semana tranquilos y no añadir presión y no añadir nada que memorizar, porque ya la carga es suficiente, por ejemplo, física o mental del equipo es muy grande y prefiero no decírtelo para que te dé esa pequeña información antes del partido y tú la aprovechas. O al contrario, si yo creo que te tengo que dar mucha información, que la quiero trabajar en los entrenamientos porque pienso que te va a ser de gran utilidad, entonces lo lógico es no esperarte. Y antes del primer entrenamiento, que ya esté toda la información encima de la mesa. Evidentemente, el scouting siempre trata de ir con una semana de adelanto respecto a los partidos, pero esto no siempre es posible, así que hacer lo que podáis, básicamente. Más cosas, más cosas. ¿Qué información damos? Pues yo evito lo que considero que ya no nos vamos a parar. Porque en una semana yo no puedo convertirte en mucho mejor portero de lo que eres. De hecho, tu evolución en una semana va a ser muy pequeña. Si estamos hablando de un día para otro, en un campeonato que se juegue en partidos diariamente, entonces todavía más complicado, más difícil el que tú mejores. Por lo tanto, con las características que tengas en este momento, si yo considero que tienes un lanzador muy superior a lo que tú puedes parar, entonces, muy fácil. No te lo voy a explicar, ¿vale? Estoy borroso, pero en realidad me siento bien, o sea, será algo de la cámara, porque yo me veo bien a mí mismo, ¿no? Bueno, no hay problema. Como os digo, también voy a evitar lo obvio. Lo obvio significa no lo obvio desde mi punto de vista, lo obvio para el portero. Los porteros hay muchas cosas que ya saben hacer y que ya lo hacen bien. Entonces, ¿yo para qué voy a cargarte? Oye, es que tienes que leer el brazo del lanzamiento rectificado. Si el portero ya lo sabe hacer, yo considero que esto no hay que comentárselo. A lo mejor le puedes dar un refuerzo durante el propio partido o antes de empezar. Oye, no me has dicho nada de este jugador. No, pero estate atento. No creo que lanza fuerte, pero que la puedes leer. Es una forma de no darle información, pero dándole confianza, porque creo que no la necesita y que puede llegar a ser un estorbo para él, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que le digo es situaciones identificables, por lo tanto, acciones de que cuando hace esto, pero hace esto, viniendo de aquí. No, si se complica, no. Son acciones en que armados, saltos y situaciones que tú ya conozcas como portero, que en los entrenamientos estés acostumbrado a identificar y además que el plan B forme parte del plan. Es decir, ten en cuenta que no siempre hace esto. Este jugador
Si le estás tapando esta acción, tiene esta segunda opción, por así decirlo. Creo que la incertidumbre es muy importante en el análisis. Es decir, este tío lanza siempre arriba. No, 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 no. Él trata de lanzar arriba y, por lo tanto, si tú se lo ofreces, va a lanzar arriba primordialmente, pero puede ocurrir que lance abajo. ¿Por qué? Porque he ido antes de tiempo, es decir, un análisis más detallado de lo que pasa o, si le tapas esa opción, lo que puede pasar como opción 2. ¿Vale? Esto de lo inalcanzable y lo obvio es para cada portero individualizado y en el momento en el que estemos. Más cosas. ¿Para qué sirve la información? Ah, amigo, aquí empezamos ya a ponernos serios. Pues de entrada, y por eso yo hacía tantísimo scouting, para memorizar lanzamientos del rival. Significa que tú los tienes en tu cabeza como entrenador y el portero, pues todo lo que haya podido memorizar aquí. Pero hay algunos problemas que no me habían contado. El primero es que estás un poco enalteciendo al rival y viendo sus goles, viendo sus acciones, viendo sus goles, viendo sus acciones. Y normalmente lo que te tienes que preocupar es de ti mismo, de qué tienes que hacer tú, ¿no? Por lo tanto, el memorizar muchos lanzamientos del rival le pone mi foco en el rival. Entonces, esto ya de entrada es malo. Luego es una distracción en la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es brutal. Yo me puedo acordar de una cosa de cuando era pequeño. Pero la memoria a corto plazo, es decir, lo que puedo hacer simultáneamente, es muy poco. Y no puedo memorizar 3 números de teléfono a la vez. Por lo tanto, si tú me mandas a memorizar muchos lanzamientos, yo en ese momento tengo colapsada la memoria de trabajo. Si trato de atender a un armado o si trato de hacer un gesto técnico, normalmente ya me estás pidiendo demasiadas cosas en el mismo momento, ¿vale? Y algo muy reseñable, porque los porteros normalmente psicológicamente ya están entre la espada y la pared, o ya tienen más que sobrellevar que los jugadores, porque siempre son el último en ver entrar el gol, el que lo podía evitar siempre es él, y por lo tanto se puede desarrollar una mayor sensación de culpa ante el fallo. Me ha metido gol, pero es que ya lo había visto en el vídeo, y nosotros como entrenadores podemos culparle más. Hombre, pero si ya justamente lo habíamos estado entrenando. Y sus compañeros, porque no se enteran de nada, pero se enteran de todo. Y saben que pero si ya lo dijimos, que este lance entre las piernas. Entonces, ante lo que sería un fallo, que lo más necesario es pasar página y pensar en la siguiente acción inmediatamente, si nos ancla una losa de culpabilidad, esto es muy negativo para el partido, que es lo que queremos ganar y es ahora. Bien, ¿para qué sirve la información? Pues yo creo que lo que os he contado sería lo que tendríamos que descartar, el memorizar y ya, y tendríamos que ir a elegir las mejores estrategias ante cada lanzador y situación. Por lo tanto, lo que yo quiero no es memorizar los lanzamientos, es elaborar una estrategia. Y por lo tanto, yo voy a salirle más a este tío. Yo voy a quedarme más atrás con este tío. Yo voy a salirle con una posición de base mucho más ofreciendo abajo o mucho más ofreciendo arriba. Yo voy a ser consciente de que el punto fuerte de este jugador lo tengo que tapar si cabe más que con otros jugadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? No memorizar los lanzamientos, sino elaborar una estrategia para cada una de estas situaciones. Pocas situaciones o las que correspondan con el nivel del portero, pero lo importante no es lo que van a hacer ellos, es lo que vamos a hacer nosotros cuando ellos hagan lo que nos hemos fijado que saben hacer o habitualmente hacen. Aquí estaría el tema. Plan de actuación. Puedes hacer normalmente dos cosas. Tratar de evitar este jugador que le gusta lanzar vaselinas y que es bueno, yo creo que va a meter gol, porque soy humilde y digo, es que yo no me he parado una vaselina en todo el año y a este le encanta lanzar vaselinas, vamos mal. Solución, trato de que no lance vaselinas. Entonces, fijaros, porque esto es muy interesante, como si teníamos un jugador que lanza 80% vaselinas, en el momento en que yo me quedo atrás, expresamente para evitar eso, va a hacer su segundo lanzamiento favorito, que es aquel que a lo mejor habíamos visto en 2 vídeos en 2 detalles, en 2 momentos puntuales. Por eso os dije que me interesa el vídeo, el detalle, la repetición y la influencia que tendrá nuestro plan de parada
en lo que va a hacer el jugador. Por lo tanto, yo si le capo la opción de lanzar vaselina, ahora me va a sorprender de otra forma, ¿vale? Tengo que, o es bueno que esté preparado para ver cuál es otra forma, esa otra forma. Puedo también hacer lo contrario, que es decir, ¿te gusta lanzar vaselinas? Vale, amigo, te vamos a tender la trampa de la vaselina. Te dejo espacio suficiente, hago todo lo posible para que me lances una vaselina. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no eres tan bueno y de que yo sí que soy bueno ganando vaselinas. Por lo tanto, voy a tratar de fomentar esto. Y esta estrategia de decidir si voy a tratar de que pase o de que no pase tu acción favorita, implica que tenemos como portero un plan A y un plan B, porque en el momento de tomar la decisión estamos elaborando las dos posibles soluciones. Con lo cual, si a la media parte queremos cambiar de plan, cambiamos de plan. No es elaborar un plan, es decir, vale, pues lo hago al revés. Y puede ser una solución. Por lo tanto, para mí es doble scouting, ¿vale? Aunque hay que apostar por algo, evidentemente, pero si no sale, hay que tener otra opción que sea justo la contraria, ¿no? Más cosas, mi proceso, vaya tela de proceso. ¿Cómo vincular? Ya sabéis, vincular lo que hace el cerebro con lo que tiene que ejecutar el cuerpo. Pues bueno, lo primero que hice fue, vale, yo les hacía apuntar en lo que siempre se hace, de dividir la portería en 9 cuadrados o 4, los que sean, o 6, y decir, este tío lanza aquí, este tío lanza aquí, se lo hacía memorizar, lo apuntábamos, lo hablábamos, bien. Y luego pensé, no, yo lo que necesito es que en ese momento vincular esa información a tu acción técnica, y lo que hice fue una aplicación con las flechas del teclado, ¿vale? Estas flechas de aquí, arriba y abajo, de izquierda a derecha, usando solo izquierda y derecha. Entonces, el portero veía el vídeo del scouting, pero tenía que darle a la tecla simulando el lado de parada en el momento justo. Y esto en su día me pareció algo fantástico porque ella ya no estaba, en ese caso era una chica, viendo como espectador el vídeo, sino que tenía que mojarse, tenía que tomar una decisión y además en el momento justo. Esto fue, la verdad, que un software bastante divertido de crear y fue una forma de ver si se estaba enterando, si era plausible que lo ejecutara en un espacio de tiempo tan reducido. Problema, que se veía desde el centro, se veía desde la grada. Entonces el portero no ve desde la grada, ¿vale? El portero lo ve desde portería. Entonces, leyendo el libro de uno de mis ídolos, que es Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton, y persona que ha roto moldes y ha roto estereotipos en el mundo de un deporte tan enorme como es el bádminton a nivel mundial, pues ellos cuentan que cuando llegan al hotel para preparar el partido, lo primero que hacen es quitan en la suite, quitan el sofá, quitan la cama, quitan todo, ponen un proyector, ¡pam!, a la pared, el saque de la rival del próximo partido. Y ella, raqueta en mano, desde la visión subjetiva, responde con la acción técnica que tienen ensayada. Y digo, hombre, pero si esto es lo que vengo haciendo yo con el simulador, cuando me di cuenta que para el juego de las flechitas no me servía la cámara grabada desde la grada, sino que necesitaba una visión desde el centro. Entonces, ¿qué hice? Grabar lanzamientos en vídeo, ponérselo, grabarlos desde la portería, ponérselo al portero y pedirle y cronometrarle la respuesta. ¿Cuál es el problema? Que no dispongo de estos vídeos. Tengo que ir a grabarlos y entonces es muy fácil memorizar, pero respecto al rival no tengo esta información. Por lo tanto, lo que hice fue hacer un muñeco que lo controlas informáticamente y que le das los parámetros que tú consideres. Y probé, para un partido muy importante, de hacer unas 10 partidos simulados con un equipo rival que yo entiendo que eran más buenas que nosotras y teníamos toda la información de este scouting. Entonces, con toda la información relevante de ese equipo rival, la metimos en el simulador y le pedimos a la portera que entrenara unos 10 partidos, que esto es un cuarto de hora, un cuarto de hora, un cuarto de hora. 3 días, son unos 10 partidos simulados. ¿Y qué pasó el día de partido? Pues pasó algo muy interesante, que es que las rascó todas, pero no paró ni una, porque evidentemente no estaba acostumbrada a este tipo de trabajo. Pero se las sabía todas, respondió correctamente, pero se quedó corto. Y ese día yo comprendí que iba muy bien encaminado en algo y muy mal encaminado en otra cosa. Porque cuando Barrufet dijo que viendo el vídeo se la paraba a Krensmar, le faltó decir, claro, yo que mido 1,97, que llevo 20 años jugando balonmano, que me posiciono en el extremo brutalmente bien
y que ya hago muy bien mi trabajo de por sí. Y esta es la clave del scouting, ¿vale? Bien, seguimos. Sí que hice luego un traslado que fue un ejercicio de entrenamiento para practicar con todo el equipo. Entonces, lo que hago es, una vez los porteros conocen el scouting del rival, hacemos en la pizarra, ponemos un reparto de una función de teatro. Cada jugador de mi equipo le doy un dorsal y un comportamiento del equipo rival. Los zurdos con los zurdos, la primera línea con la primera línea, y le digo, pivote, cuando vayas a lanzar tú, dices que eres el número 22 y tienes que lanzar abajo a la derecha y si no puedes, fuerte flojo, que en este caso que me acabo de inventar sería el comportamiento que yo he observado. Entonces los jugadores van lanzando por turnos desde posiciones, pim, pam, y simplemente antes de lanzar dicen en voz alta su dorsal del equipo rival. Esta tarea puede durar 10 minutitos y lo que consigues es que los porteros vivan en sus carnes lo que ellos tienen que hacer. Aquí ya debería estar hecho el plan de partido, por si tú a ese pivote le quieres salir o le quieres no salir, ofrecer o no ofrecer. Y normalmente el jugador se lo toma un poco a cachondeo y esto siempre es un problema, porque nos hace falta más realismo y más ambición que en el partido y tenemos justamente lo contrario. ¿Qué más? Pues un día hicimos algo súper entrañable y súper bueno, que fue un calentamiento específico. Es decir, llegar al pabellón media hora antes con los porteros para realizar un calentamiento de estos, lectura de armados y respuestas técnicas que tenían que dar en el partido. Y la verdad es que fue un éxito muy bestia. Estamos hablando de que aprovechamos un día nosotros en posiciones de lucha por el descenso, el día que venía el líder, y, bueno, partidazo total del portero. ¿Por qué? Porque estuvo ensayando de una forma muy explícita las respuestas que tenía que dar, los estímulos que se le iban a dar, pero pudimos hacer esto primero porque jugábamos en casa y segundo por su buena predisposición. Si tú le haces hacer esto a un portero que no esté convencido, probablemente le sobre por completo este tipo de actividad novedosa que en ese momento a él no le apetece. Es muy importante en el prepartido encontrarte con confianza y con seguridad y tranquilidad. Y algo que no he hecho mucho, pero que me gustaría muchísimo y que quiero hacer cada vez más, es la visualización. Es que tú, cerrando los ojos en tu cabeza, reproduzcas lo que va a pasar y tus respuestas. Esto lo puedes hacer en el autobús, en el vestuario, y esto lo hacían un primo mío con los de remo, y todo el equipo remando con los ojos cerrados en silencio, y cuando uno decía ya, o sea, perdón, al cruzar la meta tenían que decir ya, y resulta que decían ya al unísono y cronómetro en mano con el mismo tiempo que hacían luego en la prueba de verdad, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que antes se hacían tanto, yo creo que se ha perdido un poco la visualización, al menos en el deporte amateur y de base, y creo que es fundamental volver a hacerlo, ¿no? Bien, seguiremos un minutito más y me estoy quedando a 2/3 de lo que tengo que contaros, o sea que voy a hacer otro link si os parece, ¿vale? Plan de partido. Analizar el portero rival. Si sale mucho a cortar pase. Si no sale del área. ¿Por qué? Porque puedo meter gol de campo a campo o puedo dar un pase largo, dependiendo de cuál sea el comportamiento del portero en su repliegue. Luego la defensa rival. Si la defensa es una defensa de robar muchos balones, nos van a llegar a nosotros 40 contraataques. Entonces, lo que tengo que tener un buen plan es para los contraataques ese día. Luego, si es ataque posicional, lo mayoritario, entonces si defendemos 3-3 abierto, va a haber un tipo de lanzamientos de segunda línea y sin oposición, y si jugamos 6-0 cerrado, van a ser lanzamientos de 9 metros con blocaje y lo que se pueda. Entonces, todo esto es muy importante en el plan de partido y luego objetivos defensivos individuales. Si nosotros queremos que fulanito no meta goles, no le damos esta responsabilidad al portero, se la damos a los jugadores. La idea de la charla, lo repito otra vez, es que os cuento paisajes por donde yo he pasado para que encontréis puntos en común y cosas diferentes a lo que os ha pasado a vosotros. Para también entender que hay un proceso detrás de todo esto y no es con el longo match hacer unos cortes, enviarlos y magia potagia, ¿vale? Perfecto. Entonces, si no recuerdo mal, estábamos en este punto de aquí, ¿vale? ¿Cuál es nuestro plan de partido? Ver el comportamiento del portero rival para si le podemos meter un gol o meter muchos contraataques.
¿Cuál es su defensa? Para saber si nos van a venir muchos contraataques de uno contra el portero y cómo lo van a subir o cuáles son los extremos más peligrosos. Cómo es nuestro sistema defensivo para identificar qué lanzamientos se van a producir y cuáles no. Y esos objetivos defensivos individuales. Que ese jugador más peligroso del otro equipo no le dejen lanzar implica que el pivote se pueda quedar solo. Por lo tanto, hay que estar atento a estas situaciones concretas del partido. Bien, entonces todo esto que os he contado es para un solo partido. Entonces, claro, si tengo 30 partidos, no es lo mismo que si es una final. Y aquí hay una cosa muy importante, que es que yo ¿cuánto tiempo tengo para preparar un partido? Normalmente 3 entrenamientos, 4, 1, medio, ninguno en competiciones de partido diario. Entonces, claro, aquí sí, como os contaba antes de la anécdota de Barrufet, ¿no? Si tú tienes muchísimo nivel, probablemente el scouting es una pequeña información añadida que te lo hace todo más fácil. Esto es como cuando ves el MasterChef, ¿no? Que cuando lo hacen los jueces, como ya son muy buenos, les dicen, oye, este pequeño detalle, vale, perfecto, lo incorporo. ¿Vale? Y la cosa mejora. Pero, sin embargo, los novatos ya tienen suficiente trabajo con que no se les queme, ¿vale? En tener lo básico. Entonces, información extra les lleva por el camino de la amargura. Entonces, según qué conceptos le hagamos memorizar, este tío lanza a la derecha. Esto no tiene ningún efecto para el partido siguiente. Nosotros jugamos contra el equipo de Massachusetts. Yo saber que hay un jugador de Massachusetts que lanza a la derecha, esto solo me sirve para ese partido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede dar una información que también te sirva para el otro partido. Es decir, fíjate que este extremo aguanta mucho en el aire y si tú vas antes de tiempo, entonces, esto es un consejo que es bueno y es válido y es un trabajo que nos será útil para ese extremo en concreto, el equipo de Massachusetts, y para otros equipos, otros extremos, otros momentos. Entonces, claro, mi conclusión, ¿no? ¿Cuál es mi conclusión? Pues que dar mucha información a porteros que no tienen muchos recursos, como yo traté de hacer una vez, preparando muchísimo un partido, muchísimo, dado que tú no vas a poder mejorar tu nivel, lo que estás es tratando de sacar la mejor nota con lo portero que eres. Por lo tanto, estás forzando tu motor, digamos, a dar tu máximo, ¿vale? Vas a intentar hacer lo máximo posible. Sin embargo, si tú das poca información a porteros que ya tienen un dominio muy amplio y por eso precisan de poca información, lo que estás mejorando es tu mínimo. Ya sabéis que en deporte normalmente la gente se imagina jugando una final olímpica en un día pletórico, un sol radiante, metiendo goles por todos lados, pero normalmente ocurre lo contrario. Yo llego con fiebre, con desconfianza, me he discutido con no sé quién, los demás creo que nos van a ganar y así es una situación desastrosa. Entonces, normalmente, eso lo explica también muy bien Chesco Spar, tu mínimo y tu máximo, ¿vale? Son los topes de tu rendimiento y si tu mínimo está muy abajo, el día de partido vas a venir hacia aquí, hacia dar tu mínimo, porque a la mínima que haya nervios o un resultado adverso o que estés fuera de casa o cualquier historia, vas a dar tu mínimo, ¿vale? Solamente vas a dar el máximo en un gran entrenamiento o un día que tengas todo a favor, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buenos deportistas, lo que hay que preocuparse es por subir el mínimo, porque el máximo siempre va a estar por encima, obvio. Por lo tanto, porteros, cuanto mejor sea el portero y más entrenado esté, menos nos hace falta el scouting y, sin embargo, mejor será su mínimo rendimiento. Y siempre podemos dar puntas de scouting más detallado para tratar que ese día dé su máximo el portero, ¿no? Por lo tanto, como yo me he encontrado, ¿no? Si tú necesitas un equilibrio entre el rendimiento a corto plazo, ganar el sábado, y la mejora a medio plazo, que es que tu mínimo vaya subiendo durante los próximos meses, porque probablemente a final de temporada te necesitemos e incluso para el año que viene, quien tenga un proyecto a más de un año, pues claro, entonces nos conviene no solo el sábado, el scouting que os recomiendo hacer o que yo me gusta hacer,
es entrenar solo conceptos ya adquiridos, ¿vale? Es decir, no te voy a pedir no sé qué estrategia nueva para la vaselina, sino que vamos a usar las estrategias que tú ya tengas entrenadas y además lo vamos a entrenar vinculando. Yo no soy partidario de ver los vídeos y ya, y suficiente. No, hay que tener mucho nivel para eso o hay que plantearlo como me da igual si tienes un plan de partido. Yo con que te sepas dónde lanzan, no es que sabérselo, no tiene por qué llevarme a parar más. Entonces lo que quiero es que tú entrenes vinculando, ya sea en la pista, en el simulador, en visualización, calentamiento, 1000 fórmulas y las que se os ocurran. Pero la idea es que tú estés con la información que tienes del rival, con tu modificación de la estrategia de parada para ese jugador, para esa acción, y entonces que tengas que leer el estímulo y que tengas que reaccionar con la técnica. Por lo tanto, es entrenar el vínculo también en el scouting, añadiendo esa información previa. Y el objetivo sería conseguir esa sensación, que no es sensación, que es verdad, de estar mejor preparados. Pero ya os he dicho antes de que hay el riesgo de tener la sensación de que los demás son muy buenos o de que tengo muchas cosas en la cabeza o de que me las voy a parar todas porque en el vídeo se ve muy fácil y a la hora de la verdad el reto es mucho mayor y por lo tanto es fácil desconectar a los porteros, desconcentrarles, meterles más presión y tener el efecto totalmente no deseado y en vez de estar mejor preparados que pase lo contrario, ¿no? Bien, muy bien. Hasta aquí, primera parte de la charla. Como resumen, por así decirlo, el scouting es un proceso. Que un portero pare más gracias a ver un vídeo, esto no sucede así. Esto es porque ha entrenado unas grandes calidades que ya le sirven para la mayoría de lanzamientos y las 2 o 3 peculiaridades de ese día de partido en concreto, él es capaz, tiene tal abanico táctico y tal abanico técnico de hacer modificaciones en su conducta. Y esta para mí es la clave. Y por eso propongo entrenarlo con porteros que ya tengan nivel. Primero preocupémonos de tener nivel y luego estos detalles. Porque que yo te insista en vaselinas, que entrenes vaselinas, pero que te termines comiéndote las vaselinas, no es el objetivo. El objetivo es que tú traces un plan de evitar vaselina o fomentar vaselina, que cuando pase la ganes y que eso dé sentido a lo que hemos hecho en la semana y además te sirva de la forma como lo entrenes para el siguiente que venga con ganas de lanzar vaselinas. Porque a lo mejor no te hace falta ni ver el vídeo. Te digo, hey, el zurdo de este equipo como el zurdo de la semana pasada, lo mismo. Y solo con esto tú ya tienes esa información y consigues ganarla, que es el objetivo. Yo creo que un portero que entrene muy bien, el scouting debería llevarlo a parar mucho, mucho en mayúsculas, ¿vale? Sobre todo a nivel bajo. O como le pasaba a Barrufet, que era un gran portero y entonces con scouting de un jugador que tenía patrones sacaba el máximo rendimiento. Bueno, os doy la palabra por si me queréis explicar vuestras historias o comentar qué os parece el tema.